¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Aunque esto de bueno es un saludo simplemente formal, porque en los meses que lleva Milei al frente de la República se han perdido 142.000 puestos de trabajo activo y se siguen perdiendo mensualmente, por lo cual la Argentina está en picada libre hacia abajo en cuanto a la pérdida laboral, en cuanto a cesantías, no solo del Estado, sino también de empresas privadas. Mientras que en algunas regiones se logró mantener el trabajo gracias a inversiones en sectores puntuales, en otras se hizo realmente difícil y aparecen entonces la gran cantidad de pérdidas de puestos activos de trabajo, por lo que ha puesto a gran parte de la población en un estado absolutamente indefensivo ante el avance de la desocupación. Dentro de estos sectores, la construcción es quien va primero en la lista de pérdidas de empleo en las distintas ciudades. 73.000 puestos de trabajo formales de construcción se perdieron rápidamente en 6 meses, pero se habla de una pasividad que llega a 200.000 personas. Estamos frente a una increíble pérdida de puestos de trabajo que parece que a la prensa canalla no le mueve nada, parece que todo fuera normal en la Argentina de Milei, que es un verdadero desastre. La obra pública, al paralizarse, dejó también un enorme caudal de gente sin trabajo. La crisis del 2001 y el 2002 y la pandemia no hicieron tanto daño como lo que ha hecho Milei en este tiempo. Estamos frente a situaciones de desempleo notable, cesantías en el Estado, pero también cierres de empresas o clausura de puestos de trabajo y cesantías de trabajadores en empresas privadas. Y en un país que tiene todo por hacer, donde se profundiza la desocupación, no solamente que es una mala señal, sino que es de gravedad. Pero parece no importarle a ninguno de los funcionarios del gobierno Cachivache, y entonces vamos en una empinada inclinación descendiendo mes a mes la cantidad de trabajadores, no solo que aportan para una jubilación futura, sino también que pierden su trabajo en blanco. El país está en un estado desesperante con la política liberal que ejerce el proyecto del Cachivache. Pero esto parece que no le llama la atención a muchos, sino a pocos. Y entre los pocos estamos nosotros, que no nos resignamos a ver cómo diariamente se cercenan las posibilidades de trabajo y se expulsa a la gente que sale desesperada a saber que a partir de un determinado día no tiene cómo mantener a la familia, no tiene cómo darle de comer a sus íntimos.
el daño que está produciendo la política liberal es absolutamente increíble. No hay conciencia en la sociedad argentina de lo desastroso que es el proyecto del Cachivache. Pero este daño tiene colaterales y lentamente todo esto se va poniendo en un estado de indefección, porque a menor trabajo, menor consumo. A menor consumo, la economía no funciona. Y entonces, cuando no hay consumo interno, no hay economía que valga, no hay receta mágica que haga caminar nada, y por eso no le cierran los números al proyecto del Cachivache. Es un estado de alerta, es un estado que debe tomar en cuenta la CGT, que tiene que tomar en cuenta todos los organismos que representan a sindicatos, como las 2 CTA, tienen que tener la posibilidad cierta y seria de juntarse todos y de ponerse a observar de qué manera se vienen perdiendo puestos de trabajos en la Argentina del libertario. Es un desastre, estamos en picada libre, y cuando más hace falta trabajar es cuando menos esto ocurre en la Argentina del Cachivache. No podemos seguir mucho tiempo así y estamos creando una alerta porque luego va a ser muy tarde para poder arreglar el daño que está causando la política liberal. De todo esto que hablamos de derechos, hablamos de tarifas, hablamos de jubilaciones y todos temas que finalmente terminan en la Corte Suprema, y por eso es importante discutir quiénes la van a integrar, y por eso es importante exponer quienes no deberían integrarla, que son los 2 candidatos que mandó Javier Milei. Uno es el juez Ariel Lijo y otro es el abogado Manuel García Mansilla. El juez Ariel Lijo se lleva toda la marca porque es un juez de Comodoro Pi, que ha sido una pieza fundamental del lawfare, que tiene estrechos vínculos con los servicios de inteligencia, que ha participado en el armado de causas, en la detención, por ejemplo, de Amado Vudú en pijama, en una causa cuando todavía no estaba condenado, en pinchar teléfonos cuyas escuchas, por ejemplo la de Parrilli con Cristina, terminaban en los medios, y larga lista. Ya hemos hablado mucho del juez Ariel Lijo, que se está llevando un poco la marca, porque efectivamente es más conocido, y es muy preocupante que haya alguien pensando en colocar en la Corte a alguien que va a generar pobres. Yo les insisto, la cuestión judicial hay que mirarla desde una mirada económica, y es que cuando vos perseguís a las personas que tienen ideas económicas distintas a las del establishment, lo que haces es proscribirlo. Por ejemplo, Amado Vudú no tiene posibilidad todavía de participar de nuevo en política por esa condena que ya cumplió. Y por el otro lado, generas miedo sobre toda persona que quiera pensar distinto, porque va a terminar así. Y a eso se ha dedicado el juez Lijo. No se confundan con la crítica del macrismo al juez Ariel Lijo, porque no es por todo esto, sino que por las cuestiones personales de Macri, que es que el juez Lijo no le cerró la causa a Correo y lo tiene a tiro de meterlo en cana. Y además, si llega a la Corte, también debería resolver la causa Correo, en este caso la deuda de la familia Macri con el Estado. Pero bueno, el Lijo se lleva toda la marca y mañana tiene que ir Manuel García Mansilla al Congreso, que es el otro candidato que propone Javier Milei. Y también es preocupante porque si de un lado tenemos el lawfare del Lijo, del otro lado tenemos los negocios de Mansilla. Manuel García Mansilla no es un hombre del Poder Judicial. Lijo el otro día dijo: yo voy a ser el representante del Poder Judicial en la Corte. Cosa extraña, porque no sos el representante del Poder Judicial, tenés que ser juez de la Corte y en todo caso ser la última instancia en materia judicial y de control constitucional. Manuel García Mansilla es directamente representante de el empresariado y además de los antiderechos. Es actualmente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Él dice, y lo ha hecho público, que la dolarización no sería inconstitucional. Por eso Javier Milei lo quiere en la Corte. Esto contrasta con lo que dijo Horacio Rosati, el actual presidente de la Corte, que dijo que no, que hay que preservar el valor de la moneda. Bueno, en el caso de García Mansilla dice no,
vamos a una dolarización sin ningún tipo de problema. Pero lo interesante, y también está vinculado a que como todo termina en la Corte, todo lo que tenga que ver con las inversiones fundadas en la Ley Bases, que la Ley Bases tenía todos los capítulos eran preocupantes, pero el capítulo Energía y el capítulo Rigui, combinados, eran extremadamente preocupantes, y la figura de García Mansilla entra ahí. Porque el hombre es especialista en Derecho Constitucional, Oil and Gas y Derecho Empresario. ¿Qué significa esto de Oil and Gas y Derecho Empresario? Bueno, que García Mansilla es el representante de las empresas puntualmente energéticas, ¿sí? De hecho, es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos desde hace 10 años. Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. ¿Quiénes están en esa cámara? Las empresas de producción y exploración de hidrocarburos. ¿Y qué dice la Ley Bases? Que la producción de hidrocarburos será libre, que van a poder exportar todo, que no tienen que dejar nada, ni un litro de nafta, ni un BTU de gas en la Argentina. Y además, si lo hacen a través del RIGI, van a pagar menos impuestos, no van a tener que contratar ningún proveedor local, y de vuelta van a poder exportar todo, dejar los dividendos afuera e importar todo sin pagar impuestos. En resumen. Y esto va a terminar en la Corte, seguramente. Porque cuando esto cambie, y el gobierno cambie, y se derogue la Ley Bases, como debería ser, apenas asuma un nuevo gobierno, esto va a tener un conflicto judicial. ¿Y a dónde va a terminar esto? En la Corte. ¿Y a quién quieren poner en la Corte? A Manuel García Mansilla, que es el abogado de estos grupos que se van a beneficiar con estos artículos de la Ley Bases. Esa es un poquito la estrategia, y por eso sería interesante. Hablo del peronismo porque el peronismo tiene la posibilidad de bloquear cualquier juez de la Corte. Repito los números, en el Senado hay 72 senadores, se necesitan 2/3 de los senadores presentes para meter un juez de la Corte. El peronismo tiene 33 senadores, por ende no llega nunca todo el resto de los bloques a juntar los 48 necesarios para nombrar un juez de la Corte. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿La Corte se queda sin jueces? Bueno, si lo jubilan, como dicen que lo van a jubilar, al juez Juan Carlos Maqueda, la Corte quedaría de 3 jueces. Quedaría Horacio Rosati, quedaría Carlos Rosengras, que es el representante de otras empresas. Si entra García Mansilla habría una disputa ahí. Pero quedaría Rosati, Rosengras y Lorenzetti. La Corte necesita 3 votos en cada uno de sus fallos para que salga el fallo. Cuando queda de 3 miembros, como pasó durante un periodo durante el gobierno de Macri, si no hay unanimidad, queda bloqueada. Y alguien me dirá, pero hay que tener responsabilidad institucional. Sí, pero el que tiene responsabilidad institucional es el gobierno, no la oposición, y menos el peronismo en este momento. Por ende, si la Corte queda bloqueada, en todo caso hasta reducir su capacidad de daño. Ahora, votarle 2 jueces, uno que es el representante de la persecución judicial, también para los negocios, y otro que viene a representar los negocios que quedaron instaurados por la Ley Bases, no parece ser una muy buena opción. Ni hablar de que García Mansilla también es antiderechos. Él estuvo en el Senado, no para defender ninguna candidatura como juez, sino para decir que estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. No es el único derecho del cual está en contra, pero fue uno muy importante y que hay imágenes de él hace poquito, ¿sí? Y también es muy interesante ver la trayectoria de García Mansilla porque él trabajó en 2 estudios jurídicos, uno en Marval o Farrell Mayral, que es el más grande del país, y después en el estudio jurídico de Horacio Liendo, que era la mano derecha del exministro de Economía Domingo Cavallo, ¿sí? Y que trabajó también durante la última dictadura. Tuvo que borrar todos sus tweets, García Mansilla. Para los que les gusta recuperar tweets, vayan a buscarlos. Porque ahí manifiesta un profundo antiperonismo. Un profundo antiperonismo. Con lo cual sería otra contradicción de que el peronismo vote a un profundo antiperonista. Pero me quedo con lo anterior. Ariel Lijo se llevó toda la marca por lo que representa para el lawfare, para la persecución judicial, para la reducción de derechos. Pero no hay que perder de vista que mañana va a ir Manuel García Mansilla. Y tiene todo esto que les acabo de comentar. Antiderechos y negocios. Entonces sería muy complicado una Corte Suprema integrada por Carlos Rosengras,
negocios. Horacio Rosati, que también ha apañado todo esto. Ricardo Lorenzetti, que fue el titiritero del Lofer. Ariel Lijo, que fue el ejecutor del Lofer. Y García Mansilla, que viene para los negocios de gas e hidrocarburos. ¿Esa es la corte realmente que quieren conformar? ¿Esos 5 integrantes? Y después me dicen, no, pero hay una negociación porque vamos a ampliar la corte. Ajá. Permítame, pero yo trabajo de esto hace mucho ya. Y muchas veces ya he escuchado que se entrega algo a cambio de, siempre es ampliar la corte y con eso te van a dar jueces. Así como les dije que no hay jueces sin los votos peronistas, con los votos peronistas solo no alcanza. Porque necesitan 48 y el peronismo tiene 33. ¿Quién te va a dar los 15 senadores restantes para que, en la promesa de que este presidente te proponga los jueces que vos querés poner en la corte ampliada, te los voten? ¿Quién te va a dar esos 15 votos para poner un procurador general de la nación? Si este presidente te promete en la negociación un procurador general de la nación propio. ¿Quién te va a dar el defensor del pueblo? Cargo vacante hace más de una década. No hay una sola prueba de éxito de esa estrategia de negociar cargos a cambio de poner a estos personajes en la Corte Suprema. Y lo único que pasa es que pones a estos personajes en la Corte Suprema y se quedan 20 años. Y 20 años más con esta Corte Suprema realmente nos dejan sin país. Ni el Lofer del Hijo, ni los negocios de García Mansilla. A mí me da la sensación que son guerras de fulleros. Esta ida y vuelta entre los bancos privados que sostienen la billetera a modo y Mercado de Pago, ¿no? O Mercado Pago, que es de Galperín. Yo la verdad no pensé vivir para escuchar a Galperín pedirle al Estado que lo ayude. Digo, la verdad que en eso me alegra, pedirle a la Comisión del Estado de Comercio que lo ayude porque denuncia una cartelización, ¿no? Digo, eso me alegra. Sí, pero yo te aclaro que Galperín tiene ayuda del Estado y bastante alevosa desde que existe Mercado Libre, sí, Mercado Pago, porque él se disfrazó de desarrolladora de tecnología para que le den determinados subsidios en los aportes patronales y en otras cuestiones que después se demostró que era falsa la forma que se había interpretado, pero cuando estaba ese proceso para reclamarle hace muchos años, normal, unos 500 millones de pesos, que era mucho más plata que ahora, lo salvó justo que Macri ganó las elecciones y le dieron alfombra roja para esquilmar al Estado, seguir esquilmando al Estado. Sí. Así que viene hace rato aprovechando, eso no me extraña de Galperín, que aprovechando la fortuna de sus padres, montó esta copia, digamos, de algunas cosas que se hacían en Estados Unidos, y lo que tampoco me extraña es que los bancos se junten, y no son solo los privados, porque el Banco Nación también es uno de los que usa mono. Y yo como Ciudad también. Yo tengo mi sueldo de universidad en el Banco Nación desde hace muchos años, y uso las promociones de modo y demás, y de hecho le están haciendo bastante fuerza, porque en realidad el Mercado Pago cuando arrancó tenía dos grandes ventajas. Primero, hacía muchas promociones cuando nadie las hacía todavía, y al mismo tiempo le resultaba mucho más barato a los comerciantes. Tanto el aparatito, que incluso podían no tener un postnet, que era algo caro de los bancos, siempre lo fue, sino que podían hacerlo con el celular, los pagos, o sea, recibir los pagos de los consumidores, y al mismo tiempo el costo de comisiones y el costo mensual. Todo eso era mucho más barato Mercado Pago. A medida que se fue afirmando, Mercado Pago, sobre todo en la pandemia, que el Estado lamentablemente le dejó ese espacio y no creó una billetera propia, como sí hay en otros países, ahí empezó a vacunar a los comerciantes tanto o más que los bancos. Porque era un monopolio. Claro, quedó de un monopolio de los bancos, que estaban todos cartelizados efectivamente, en un duopolio en el cual tecnológicamente Mercado Pago le ganaba por afano, porque los bancos tienen la cola pesada, para decirlo finamente, y su parte tecnológica siempre fue un desastre. Además, como era monopolio, se habían relajado. O sea que en ese sentido, Galperín le vino bien a todos, a los comerciantes y a los consumidores. Pero ahora no. Ahora está tratando de vacunar a los comerciantes tanto o más que los bancos. Y ahí los sale bancos modo. Están peleando su negocio, ¿no? Claro, y ahí sale modo, ¿no?
ahí salió modo y salieron otras billeteras como cuenta DNI en el caso del Banco Provincia y demás, Claro. que han tenido un éxito variable dependiendo de las promociones y de la forma en que han funcionado además, pero además el año pasado, no sé si vos recordás, en un momento dado el Banco Central sacó una normativa que dijo que el QR y los aparatos, como si fuera el Postnet, pero ahora de Mercado Libre, que avanzó, de Mercado Pago, que avanzó muchísimo en los comercios, tiene que ser gratis para todos los usuarios, para los de Mercado Pago, los de los bancos, y para los bancos, los de Mercado Pago. Eso Mercado Pago le puso la prueba y fue al choque y consiguió que Massa lo salvara de que eso fuera efectivo y se postergó puesta en efecto de eso, que era una libre competencia con los aparatitos que hay en los comercios, digamos, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que se salvó al Perín gracias al Estado o gracias al ministro, en el caso particular, y candidato en ese caso a presidente. Pero es una guerra de monopolios. Ambos quisieran esquilmar a los comerciantes y a las personas. Lo que pasa es que como son dos, hoy tenemos la suerte que están compitiendo y que hay muchas promociones de modo y casi no hay de Mercado Pago, que ya está muy instalado, ¿no? Claro, la pregunta que te haría yo, ¿cómo estás, Juan? Es ¿quién gana, no? O sea, de la sociedad, o sea, si hay alguno de los que gane que lo beneficia a la propia sociedad. Mirá, que estén compitiendo entre esos dos monstruitos, con la lentitud y la pesadez que tienen los bancos, a pesar de eso han logrado sacar adelante a modo que estaban dando bastante bien, te lo digo como usuario, y le han hecho un poco de fuerza a Mercado Pago, pero más fuerza en la provincia de Buenos Aires le hizo cuenta DNI, que avanzó muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque te daba muchos reintegros que obtenía como con los saldos que la gente tenía en las cuentas de cuenta DNI, que eran como una caja de ahorro del Banco Provincia, lo ponía en LELIC. Y el año pasado, que la tasa de interés de la LELIC era más de 200% anual, te daban una fortuna de reintegros por mes. Después, cuando se derrumbó la tasa, que ahora está en 50, 55% efectiva, te dan mucho menos, pero le hizo mucha fuerza, y esa competencia hace que gane la gente con las promociones y con todo lo que te van dando para competir con el otro por un mercado que hoy es clave, digamos, ¿no? Bien, igual a mí me deja muy bien que ambos reconozcan que necesitan del Estado para equilibrar las cargas. Ojalá, ¿no? Ojalá esto se dé de alguna manera. Más que el Estado es el Banco Central, que es el que hubiera querido dinamitar Milei y que es el que regula estos medios de pago. Bueno. Y ahí hay una serie de cuestiones. Ni hablar del tema de si informan o no informan, cuánto cobran y quiénes cobran por esos medios de pago, a la FIP, a la unidad antilavado, etcétera. Esa es otra historia. Juan, la última pregunta y cortita. A ver, la mitad de la biblioteca dice... Milei tiene que salir del cepo, pero cuanto antes porque si no explota. Y la mitad de la biblioteca dice, si sale del cepo, la economía explota. Digo, ¿en qué momento estamos? Yo, a la mitad que dijo que si no sale del cepo la economía explota, no los conozco. Yo lo que escuché es que la mitad de los economistas dicen que si devalúa se va todo al carajo, y la otra mitad dice si no devalúa se va todo al carajo. En eso estoy de acuerdo. En que las dos opciones parecen llevar todo al carajo. Pero el cepo, si vos no tenés una montaña de dólares en el Banco Central, dada la sequía que ha habido en mucho tiempo de dólares para fugar, y acá los que se llevan los dólares son los fugadores, no los que los llevan al colchón. Porque los que se llevan los dólares afuera y los fugan, se los llevan de a miles de millones de dólares, no de unos puchitos. Sí. Y las jubilaciones están reventados, entonces lo que comprarían los 4 millones de argentinos que compraron en el momento que más se movió en el macrismo la libertad, entre comillas, de acceso a los dólares, que ya ves que menos del 10% de los argentinos, los que accedieron al mercado único libre de cambio, libre para el que tiene plata, en ese momento estaban los grandes llevándose 100.000 palos verdes. Sí, está claro. Sí. Juan, que por ahí agarraban un puchito de $300, ¿entendés? Juan, cuando algunos consultores preguntan hasta cuándo van a sostener, hasta cuándo van a bancar el ajuste, todavía en la calle hay una intención de seguir bancándolo. ¿Está en la recuperación? ¿Se empieza a ver la recuperación como para esa gente que 1 o 2 meses y no aguanta más? Mira, hoy justo estuve mucho en la calle escuchando gente por distintos lugares donde estuve relacionados con comercios y con filas de bancos y otras cosas, y escuché mucho a la gente hablar de la poca plata que hay en la calle, básicamente, que no hay guita en la calle, que no hay liquidez, que está seca la guita de la calle, que no hay actividad, y ni hablar de lo que mencionó usted hace un ratito, que es el impacto de las tarifas de los servicios públicos, sobre todo en la electricidad,
que he visto gente que paga con alquileres viejos, pero que por los contratos anuales todavía pagan 160.000, 170.000 pesos de alquiler por un departamentito chiquito acá en La Plata, donde vivo yo, y le llegó una cuenta, como es todo eléctrico, por no hay gas, de 370.000 de luz. Entonces están en gran problema para sobrevivir esa gente. Pero digo, la gente, yo creo que ha pasado de tener esperanza de que esto iba a revertirse en el segundo semestre, la famosa llegada de la B corta de recuperación, el segundo semestre de Macri y demás, a empezar a darse cuenta que eso no va a ocurrir, y además muchos miles de pymes se dieron cuenta que eso no va a ocurrir y empieza a acabársele el margen para aguantar sin recuperación y empiezan a suspender, a despedir o incluso a cerrar. Bien. Así que este semestre lo veo explosivo, no porque vaya a pasar algo puntual como un corralita, pero sí podría haber una devaluación, porque le tuercen el brazo al gobierno que no tiene dólares, y entonces tiene que devaluar y ahí repunta de nuevo la inflación y la gente ahí creo que se va a calentar bastante. Juan, te agradezco mucho. Juan, te agradezco mucho. Bueno, mira, ¿qué estás viendo de lo que viene pasando durante la última semana, Horacio? ¿Hay Mira, la situación del gobierno es crítica porque no tiene dólares, y este gobierno siempre dijo que el Fondo Monetario iba a poner la plata. Recordá que en el mes de julio, Juli Cosa, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional, dijo que no había ninguna tratativa de pedido de deuda de la Argentina, de ampliar el crédito de la Argentina. O sea, con lo cual descartó que este año ingrese un dólar por el Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos se agrupan muy fuertemente de acá hasta enero del 25. Hay que pagar entre capital e intereses 4.500 millones de dólares al 31 de enero del 2025. Estoy leyendo la Secretaría de Finanzas. Y en todo el periodo de Milei hasta el 31 de diciembre del 27, no puedo tomar 10 porque se hace siempre anual, hay que pagar 61.600 millones de dólares. No está, esos dólares no están. El superávit comercial que tuvieron hasta julio de 12.300 millones de dólares acumulados se transforma en negativo a partir de julio, se transforma en negativo por el resto de la cuenta corriente, o sea, por los servicios reales. Claro. Fletes, nosotros tenemos solamente aerolíneas, pero tenemos barcos propios, fletes, seguros. Las exportaciones nuestras en mínimo los seguros nacionales. Seguros, royalty o patente, que es ahí no tenemos nada. Lo que teníamos lo vendimos. O sea, todo, vos compras una Coca-Cola y te dice marca registrada, tenés que pagar la patente. Bueno, todos los servicios reales y los servicios financieros, la transferencia de utilidades de casa extranjera a su casa matrices y los intereses de la deuda pública y privada. Todo eso trastoca el superávit comercial en déficit. Recordemos, y lo hemos dicho en tu programa, Valentín, que Vladimir Wernicke fue el 15 de julio, cosa que había negado el Banco Central, después tuvo que reconocer porque lo firmaron, hablar con los bonistas, que para nosotros son grandes, pero para ellos son medianos, bonistas como compañías de seguros, bancos, fondos de pensión, fondos de inversión de Estados Unidos. Se reunió con más de 40 CEOs y le dijo que no se preocupen, que le iban a pagar los dólares que habían traído y habían comprado títulos de deuda en pesos, ganaron una fortuna, y que se iban a ir, que sean racionales, que se iban a ir, que el gobierno le iba a pagar con el mercado contado con liqui, como viene haciendo. O sea, está comprando al dólar oficial, como se viene haciendo desde la gestión anterior también. Bueno, en realidad no, viene haciendo este gobierno. La gestión anterior creó la deuda, pero no la pagaba. Claro. O sea, creó la deuda. La gestión anterior fue un desastre, dejó un déficit de 5,13% del PIB. Lo dice la actual Secretaría de Hacienda, y como hemos hablado muchas veces, Valentín, la misma gente, la gente que formó Raúl Rigo entró ahí en la crisis del 2001. El único que se fue por Raúl Rigo, que eran todos los directores, secretarios, asistentes, asesores, empleados, oficiales, todo el equipo de Raúl Rigo, solamente cambiaron la cúpula, ahí no estuvieron tan mal estos muchachos. Claro. Ahí pues supieron que los que saben, no había equipo como el de Rigo ya, porque podría haber competencia. Histórico del 2000. Claro, Raúl Rigo había armado un equipo de primerísimo nivel, y ese equipo se conservó. Solamente lo reemplazaron por Carlos Guberman, que es un muchacho de 45 años, que viene de Rosario, y que lo pusieron ahí, pero la secretaría se maneja sola. Él da las órdenes que a su vez le dan a él. Caputo dice que por eso la barbaridad del ajuste fiscal. O sea, hubiera sido, si no hubiera estado este equipo técnico, creo que hubiera sido peor. Si hubieran estado más, acá han cerrado fondos fiduciarios, han parado la obra pública. Recordemos que la semana pasada contamos que Techín
Pablo Rojas se enojaba y puso la plata en México porque acá paralizaron toda la obra pública del gasoducto Néstor Kirchner. Y él cuando, lo hemos hablado contigo la semana pasada, cuando él presenta el balance deficitario de Tenaris hace caños sin costura. Techín tiene un prestigio internacional. Vino la Argentina, esa década gloriosa, vino la Argentina porque fue el que hizo los caños del gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que por supuesto licitó el Estado y administraba el Estado, pero la contrataban por licitación para hacer los caños a Techín. Lo hemos hablado muchas veces contigo, no es fácil coser caño de gas y de petróleo, cualquier pérdida puede ser mortal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Techín tiene se ha presentado licitaciones en Bélgica, en Sudáfrica, contra empresas japonesas, alemanas, inglesas y estadounidenses, y ha ganado. O sea, nadie discute la capacidad técnica de Techín, que es de primerísimo nivel. ¿Qué hace Techín? Se va, invierte 4.000 millones de dólares en Nueva León, recordemos todo, volvemos a los mismos que hablamos la semana pasada, pero que por el NAFTA tiene un acuerdo, por supuesto la relación es 10-1, 100-1 entre Estados Unidos y México, pero México se hace pasar como una empresa mexicana, igualmente Argentina no es, recordemos que tiene su sede en Luxemburgo, pero aparece ahí como que era una empresa, Ternium, social anónima con sede en México, por supuesto la central la tiene en Luxemburgo como tiene acá, pero con sede en México y aparece como residente mexicano y le vende sin aranceles a Texas. Nueva León está al lado de Texas, donde en Texas está el primero, nosotros somos el segundo, Vaca Muerta es el segundo productor de gas no convencional y el cuarto en petróleo. Texas es el primero de los dos. Texas es hoy un exportador de petróleo. Estados Unidos, que siempre importó petróleo, gracias a Texas, hoy exporta petróleo y gas. Estados Unidos exporta petróleo y gas gracias a Texas y al avance de la ciencia que le permite de traer de las piedras el gas y el petróleo no convencional. Pero lo que te quiero decir es que en vez de invertir acá, se va directamente a México. ¿Por qué es esto? Porque sabe que el capital financiero marca la pauta de este gobierno. Milei, como lo hemos dicho siempre, Milei solamente representa a la embajada norteamericana. El jefe de Milei se llama Mark Stanley y el mayor jefe se llama Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Ahora, a eso solo termina. A eso solo le responde Milei. Ahora, económicamente son los grandes fondos de cobertura, fondos de inversión con base en Manhattan. BlackRock, Pinco, Franklin Templeton, Greylock, donde se va a trabajar Massa. Mirá, te cuento esto. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque pese a todo ese acuerdo, el blanqueo está fracasando. Ellos sacaron, ¿te acordás que cuando aprobaron la llamada ley base y punto de partida para decir, etcétera, también aprobaron ese mismo día la ley de paliativo fiscal que tiene el blanqueo? ¿No es cierto? Sí. O sea, bueno, aprobaron la doble leche junta, aprobaron el blanqueo. Bueno, ¿qué pasó? El blanqueo ese es un fracaso total. Ellos pensaban que se iban a exteriorizar. Exteriorizar es declarar bienes por no menos de 20.000 millones de dólares. No es una cifra disparatada si vos te pones a pensar que el blanqueo de Macri declararon bienes por 116.800 millones de dólares por un lado. O sea, 20.000 sería la quinta o la sexta parte de esa suma, ¿no es cierto? Casi la sexta parte de esa suma. 20.000 millones no es una cifra descabellada que pensaban que iban a exteriorizar, que iban a declarar. Máxime, te acordate que Massa había hecho un acuerdo con Estados Unidos, con lo que sería la Administración Federal de Ingresos Públicos de Estados Unidos, la FIM nuestra con lo que sería la máxima autoridad de renta de ellos, para esclarecer los residentes argentinos que tienen plata o inversiones en Estados Unidos. O sea que ellos quedan expuestos. Ese miedo de aparecer en la lista de Estados Unidos le obligaría a muchos a ellos a declarar activos. O sea, tanto ese marco de acuerdo que firmó Massa con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno argentino, el gobierno de Estados Unidos, de blanqueo fiscal entre los dos, entre residentes de Estados Unidos y residentes acá, y de residentes argentinos en Estados Unidos. Por eso es que viaja a Miami, no es que viaja sin ton ni son. Viaja a Miami la actual titular de la FIT, Florencia Mirray. ¿Por qué? Porque ese temor de que le blanqueen la situación está. Esto y la estimación de 20.000 no parecía una cosa descabellada. Bueno, ¿sabés cuánto recaudaron hasta el viernes pasado? ¿Cuánto? 29 millones de recaudaron. Mirá la brutalidad. Blanquearon. Sí, claro. Sí. Está bien. Blanquearon, perdón, blanquearon hasta
hasta el viernes pasado 29 millones de dólares. Las personas exteriorizaron bienes por 19 millones de dólares y las empresas por 10 millones de dólares. Nada. Se abrieron cuentas especiales, vos para declarar tenés que y depositar ahí. Se abrieron 9.000 cuentas especiales de regularización de activos, pero 4.100 no tenían saldo. O sea, y el promedio, te das cuenta que ese promedio es menos de 10.000 dólares por cuenta. A ver, es menos, para que se haga una idea también la audiencia, es menos de la plata que puso en fondos reservados para la AFI. Exactamente, muchísimo menos. O sea, el fondo reservado, ellos para la CIDE se habían adjudicado 100.000 millones de pesos, claro, 10 millones de dólares. Claro. 10 millones de dólares y esto... No, es un poco más, no. Es un poco más, tenés razón, sí, tenés 19 millones. Bueno, los otros eran 10 millones de dólares. Bueno, pero te quiero decir igual, o sea, un gasto del Estado, un gasto oscuro, en negro. Sin embargo, esto solamente exteriorizaron. O sea, recordad que la exteriorización era la siguiente: vos hasta 100.000 dólares no pagas nada si dejas la plata en el banco hasta el 31 de diciembre del 2024. Estos van a tener que dejar los dólares hasta el 31 de diciembre del 2024, pero no pagan. Debe haber muy poco que superan los 100.000 dólares. O sea que a partir de los 100.000 dólares pagabas 5% se declarabas hasta el 30 de septiembre, 10% por encima de los 100.000 dólares se declarabas al 31 de diciembre del 24 y 15% se declarabas hasta el 31 de marzo del 2025. No sé si fue muy rápido, si se entendió el blanqueo. Se entendió. Ahora o sea, el blanqueo es un fracaso por donde lo mires. Ellos pensaban que iban a exteriorizar 20.000 millones de dólares y se calcula, ojo de buen cumero, que el 10% de eso iban a ingresar al país. O sea, que iban a ingresar netos. El gobierno calculaba que iba a ingresar entre 1.400 a 2.000 millones de dólares de acá a fin de año, porque la otra parte iba a ser el año que viene. Pero de acá a fin de año, por el blanqueo iban a ingresar 1.400 millones de dólares como mínimo, y solamente ingresaron hasta el viernes pasado 19 millones de dólares. Es un fracaso exteriorizaron 19 millones de dólares, que no ingresó nada, porque ellos sí dejan los dólares hasta la ventaja tienen que esos 19 millones de dólares quedan en el poder de los bancos, porque abren una cuenta especial en un banco hasta el 31. La única ventaja que tiene el Estado es que tiene esos dólares hasta el 31 de diciembre del 2024, siempre y cuando, por el decreto de necesidad de urgencia, no prorroguen esa ley, y no prorroguen ese plazo que está marcado por ley. El decreto de necesidad de urgencia podría llegar a decir, por la urgencia, que no se cumpla la ley y que se prorrogue. Es el riesgo que tienen los que blanquearon 19 millones de dólares y depositaron los 19 millones de dólares en los bancos argentinos. Ahora, Horacio, depositaron... te hago una consulta sobre el tema de blanqueo. ¿No tiene algo que ver también lo que era el proyecto que había hasta el año pasado, no sé si ahora sigue en pie, de intercambio de información con Estados Unidos, entre Argentina y Estados Unidos, sobre lavado de activos? Sí, por eso te decía que ese proyecto le tendría que servir como miedo. Decíamos, bueno, tengo propiedades en Miami, nunca la caeré al fisco en Argentina, y ahora el Estado de Miami le va a pasar la información a la Dirección de Renta de Estados Unidos y le va a pasar Por eso debe haber jugado como miedo, pero parece que el miedo no causó. Por eso que va Florencia Mirraya a Miami, y no es casualidad que va a Miami, porque hay muchas propiedades que están en nombre de sociedades que son de argentinos. Bueno, se ve que deben confiar en la cobertura legal o deben pensar que... La cosa concreta es que no declararon nada. Ella fue personalmente a decirle, no, miren que tenemos los datos, le pedimos que nosotros podemos cruzar los datos. Le había amenazado con eso. Le había ido... Florencia Mirraya es una persona que empezó trabajando en Arthur Andersen como tributarista, es abogada, y después trabajó más de 15 años en Cargill. O sea que conoce los tejes y manejes del lado de adentro. Fue ella en persona a decirle, miren, no, declaren porque... Para demostrar el fracaso. Ellos pensaban que de acá a fin de año iban a ingresar 1.400 millones de dólares en las cuentas especiales y hasta el día viernes ingresaron solamente 19 millones de dólares. No le alcanza ni para nada. Ellos plata que queda retenida, pueden utilizar esos dólares, segura que los van a poder utilizar, pero hasta diciembre. Si no lo prorrogan por DNU, ese es el único beneficio que tuvieron. Hasta ahora, un fracaso estrepitoso el blanqueo, que donde se aferraban ellos, porque ellos quieren llegar a enero del 25 como sea, y se dan cuenta que, por eso ahora que están a vender terrenos, inclusive el campo de gol de la Fuerza Armada, ahí va a tener problemas, porque los milicos pueden hacer cualquier cosa, no importa la soberanía, no le importa Malvinas, Antártida, nada. Ahora le toca los privilegios de ellos, le bajan los sueldos, porque le están bajando los sueldos como a todo el empleado público, y encima de sacarse el campo de golf,
y le sacás varias reparticiones más, bueno, ahí va a tener problemas con la Fuerza Armada seguro. Qué complicado que se viene, Horacio, porque la verdad que uno no ve que haya forma de que el gobierno pueda solucionar A ver, sí se ve que pueden atar con alambre, como se dice acá en Argentina, que te puede durar 1 mes, 2 meses, pero después tienen que volver a resolver los mismos problemas. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos en lo mismo, que es Caputo haciendo malabares para que, bueno, para evitar lo que ya cada vez, y yo lo vengo repitiendo, creo que desde que te sacamos al aire, Horacio, que es la devaluación, que es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, lo que le está pidiendo el campo, todos aquellos que tienen capacidad de inyectar dólares en la economía argentina, lo que están pidiendo es una devaluación del tipo de cambio. Pero ¿quién se opone? A lo que se opone lo que Vladimir Lenin le prometió, que hasta el 31 de diciembre el tipo de cambio iba a crecer a un sistema de un PIC, un 2 o un 3% mensual. Está en inglés, pero abajo dice en castellano, lo que él traduce, y traducir bien, que dice que que siempre va a ser la inflación, si ellos tienen títulos ajustados por inflación, va a ser mayor que el cronograma de evaluación del gobierno. Si la inflación es un 4%, nosotros devaluamos un 2%. Si la inflación sube el 4%, devaluamos un 3%. Pero ustedes siempre van a recorrer plata en dólares porque la inflación va a ser mayor. Esto le dice Werner y se compromete con ellos. Es más, ahí es cuando le preguntan, pero escúcheme, ¿y quién va a vender eso? ¿Lo vamos a vender en contado con liquidez? ¿Quién lo paga? ¿O el Tesoro o nosotros? Y uno le pregunta, ¿y ustedes cómo va a cerrar el Banco Central las cuentas de reservas internacionales netas? Si él dice, Vladimir Werner, que en diciembre las reservas internacionales netas son negativas en 3.300 millones de dólares. Él dice eso, los estudios, muchas consultoras, las más conocidas, la que quiera vos, todas estiman el doble de esa suma, o casi el doble. Entonces vos te das cuenta que estamos en una situación de verdad complicada. ¿Cuál es el hecho? Es lo mismo que me agarra a mí, que no tengo un peso porque soy docente universitario, no puedo ni a fin de... Pero claro, mi viejo me dejó un par de propiedades, entonces me dice, bueno, vender la propiedad que te dejó tu papá. Bueno, lo mismo que me hacen a mí, le hacen al país. El país dice, bueno, no tengo un peso, no tengo dólares para pagar. Ah, pero quiero vaca muerta, quiero Palermo Aike, quiero y lo hemos hablado contigo varias veces, quiero el petróleo y el gas que está debajo de la Antártida, que según los rusos, y no tengo por qué comprar de ellos, lo presentaron los BRICS, es la reserva petrolífera más grande del mundo, la reserva que tenemos debajo del continente antártico. Hay hidrocarburos y los rusos estiman que ese hidrocarburo es el más importante del mundo. Entonces, cuando vos te encontrás con esta situación y te encontrás a su vez con que se reunieron la semana pasada y fueron como figurita, como muñequito de boda, fueron Rodríguez Larreta y Sergio Massa, invitados por Mark Stanley, fueron a Houston, Estados Unidos, en el Instituto Baker. El Instituto Baker es el instituto donde se tienen estudios de las reservas petrolíferas y gasíferas de todo el planeta. Eso es el Instituto Baker. Pero no solamente fueron ellos, fueron los gobernadores de Río Negro, de Neuquén, que son felpudo en la embajada, pero fue el gobernador de Tierra de Fuego. Recordá que nuestra provincia de Tierra de Fuego es Tierra de Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Hasta el año 2038, solamente por un protocolo que se firmó en el 58, hasta el año 2038 en Antártida solamente se pueden hacer estudios científicos. Pero después del 2038, agarrate, ellos ya se preparan con el RIGI, ellos ya se preparan con el RIGI. Acuérdate que el RIGI tiene una duración de 30 años, si es que después lo prorrogan, o sea que sería hasta el 2052. Y el vencimiento de solamente de exploración científica es el 2038. Se preparan para quedarse. Nosotros tenemos derechos adquiridos sobre la Antártida. Roca habrá sido lo que habrá sido, un genocida de originario de acá, pero el tipo tiene idea nacional. Y la primera base que se puso en la Antártida con un buque rompehielo fue en 1904. La segunda fue en Inglaterra 4 años más tarde, en 1904. El primer casamiento, el primer nacimiento es de Argentina. Hoy tenemos 8 bases de estudio, la más grande es la Marambio. Pero lo que quiero decir es que la Argentina tiene derechos adquiridos sobre la Antártida. Y ellos saben que por más, salvo que la ocupen como ocuparon a Malvinas, pero si no saben que la Antártida le pertenece a Argentina, y ellos no quieren más enfrentamientos. Lo van a negociar. John Adams, que fue un general norteamericano del siglo XIX, que llegó a ser vicepresidente, después cuando se murió el presidente asumió la presidencia de los Estados Unidos. John Adams decía, a los países se lo domina por la espada
o por la deuda, y a nosotros nos dominan por la deuda. Entonces, como no vamos a poder pagar toda esta monstruosidad de deuda, que ni siquiera se investigó dónde fue, porque estamos hablando de una deuda, cuando se fue Cristina Parón de Kirchner, la deuda era 220.000 millones de dólares. Al 31 de julio de este año, la deuda es de 452.071 millones de dólares. De 220.000 a 452.000. ¿Se duplicó en qué? ¿Dónde está? No construyeron, no es que no construyeron un millón de casas, han comprado un ladrillo. Entonces no se investiga la deuda, pagamos una deuda que no se investigó, la paga el pueblo argentino, y ahora como no alcanza, cierran el circuito con nuestros recursos naturales que no le pertenece a los 134 corruptos diputados, y a los 38 senadores, a los corruptos 38 senadores, corruptos y traidores a la patria, que votaron el RIGI, que votaron este anclaje aplicado en la Argentina. No, nos pertenece a las generaciones actuales y a las que vienen, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y a los nietos de tus nietos, nos pertenecen a todo lo que es la argentinidad, y sin embargo nos van a rifar en un altar de la deuda que benefició a una minoría parásita y rentista y que perjudica sobre la manera el presente y ahoga y limita nuestro futuro. Completamente. Horacio, estamos llegando a las 11 de la mañana, no sé si te queda algo más para comentarnos ahora, si no nos despedimos y volvemos a hablar la semana que viene, ¿te parece? Hablamos la semana que viene, pero lo que queda claro es que el gobierno, la ficha que le llama del gobierno es para que entregue nuestros recursos naturales, y eso deberíamos oponernos, y por eso te agradezco poder conversar francamente contigo. Muchísimas gracias. Espera un cachito, porque ya que estamos, yo el jueves y el viernes de la semana pasada anuncié que iban a estar haciendo una actividad. ¿Querés contarnos un poquito cómo les fue en las dos actividades que llevaron a cabo? Muchas gracias. Sí, hicimos. Una fue, nosotros tenemos un movimiento que es de la producción y del trabajo, donde están la CGT, la 2CTA, un grupo de pequeñas y medianas empresas. Bueno, hicimos una presentación en la Facultad de Ciencia Económica, porque también dentro de los gremios está PEDUBA, que es el de docentes universitarios, bueno, y salió muy bien. Ahí planteamos claramente lo mismo que hicimos con vos. Lo primero que tenemos que hacer es investigar la deuda. Esto planteamos el día jueves en la Facultad de Ciencia Económica. Lo primero que hay que hacer es investigar la deuda. Estamos pagando una deuda que no se investigó, y rescatar el proyecto del senador Parrilli, que tenía sanción del Senado de la Nación y que tenía dictamen de mayoría a favor y minoría en contra en la Cámara de Diputados, y que Sergio Massa jamás llegó al recinto. Esto es lo más importante que tengo para decir. Pedimos como toda persona de bien que se investigue la deuda, que no le hagan pagar al pueblo argentino, a todos nosotros, una deuda que no nos pertenece. Completamente. Horacio, bueno, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Que yo creo que lo que mejor caracteriza a este gobierno de Milei es la deshumanización. No le importa un carajo si la gente pasa hambre o no pasa hambre. Es un tema que le da exactamente igual. A pesar de eso, lo que sí creo es que los que hacen política tienen la responsabilidad de hablar todo el tiempo. Porque en el momento que no se habla, creo que pueden ir ganando la batalla cultural. De tema de derechos humanos, que es un aspecto, por ejemplo, de los fachos, ¿no? Sí. Que lo desconocen la política de derechos humanos, de la memoria, que están intentando resignificar la historia y todo ese tipo de cuestiones. Yo personalmente no me quedo callado cuando los intento, porque si quedarme callado me parece un primer paso para ir retrocediendo en la batalla cultural, y creo que con todo el dolor, la dificultad, el momento de mal digestión que uno tiene cuando escucha inclusive las mentiras, y has dado una tecla que para mí caracteriza muy bien a este gobierno, yo creo que está en una suerte de ambigüedad entre la mentira y la incapacidad. Y es difícil saber cuándo miente y cuándo son incapaces. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz. Nosotros predicamos la concordia, pero, así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad.
No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche,